Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Un auto se estrelló en contra del cura de madera de una vivienda y quedó de medio lado. Aeropuerto de Aruba anuncia su nueva ruta con destino a Sao Paulo, Brasil, directo con Gol Airlines. En tragedia terminó una boda por un edificio que se derrumbó en Colombia. Primera vez en la historia de México que una mujer es la presidente. Médicos se asustan con una araña. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como siempre, les saludamos a ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que ocurrió en las últimas horas en el área de Collari, en donde un conductor perdió el control de su vehículo en un giro peligroso y se fue en contra de un cura de una vivienda. Allí no solamente la destruyó al ser de madera, pero también quedó de medio lado. El día de ayer ocurrió un accidente en la parte de Collari en donde un Kia Picanto que venía desde la parte de Quito, estaba manejado por un hombre, perdió el control de este en un giro peligroso y se subió allí a la acera, impactando en contra del cura de una casa. Este cura era de madera y también lo dañó. El vehículo quedó volteado con 2 llantas al aire. Allí, según lo que indicaron debido al impacto, el conductor resultó levemente herido. Por este motivo, la parte de Road Service y la ambulancia tuvo que llegar y después de un rato le informaron a la policía de tráfico para que de esta forma se presentara y tomara datos de lo acontecido. Cambiando de tema, en torno a la firma que se llevó a cabo recientemente entre la Compañía Arubana de Petróleo y Armstrong, allí se dice que es para la exploración de gas y petróleo, y si esto se convierte en una realidad, muy seguramente se podrá conocer un nuevo pilar económico para Aruba. Va bien Aruba, va bien los pueblos, y que va bien adelantar las generaciones de jóvenes que lo mira prosperidad Dios mediante el descubrimiento de resultado de lo que AUE acuerdo firmado. Compañía Arubana de Petróleo, Armstrong Oil and Gas, a través de una compañía local, Anticuria Oil and Gas, Gobierno de Aruba ad una así oficial a través del firmamento de contrato hecho con los abrir capítulo para exploración de gas y petróleo. Una riqueza del subsuelo del pueblo de Aruba, una riqueza del subsuelo de Aruba que pertenece al pueblo de Aruba. Y por 6 meses, a través de ceremonia aquí tuvo lugar de una forma emblemáticamente simbólico na San Nicolás, el capital industrial de los países. Y seguro, con miras en zona de refinería, con lo guardo transformar a través de energía, industria de energía alternativa, algo que lo transforma también el futuro de los países vivos, de los pueblos, oportunidad de trabajo de los jóvenes, para los jóvenes y para los estudiantes. Precisamente la gente del pueblo de Aruba, para bien, como ministro de Energía, me está inmensamente orgulloso. Uno, para la presencia de toda gente que está presente, comenzando por los ministros presidentes, los ministros de Finanzas, los ministros de Economía, mi mes como ministro de Energía, junto con el ejecutivo de la Compañía Arubana de Petróleo, junto al directivo de la Compañía Arubana de Petróleo, CEO y fundador de Armstrong Oil and Gas, Bill Armstrong, y su delegación, la comunidad stakeholders presente AUE para nosotros de un inicio, una etapa de esperanza y prosperidad que lo toca cada ciudadano, cada alma que viva arriba los pueblos. Va bien Aruba, ahora aquí, magna obra, fe grande, que nos va a lograr.
Y esta es una excelente noticia. El día de ayer en el VIP Room del aeropuerto de Aruba Internacional Reina Beatrix tuvimos la grata noticia por parte de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, la Oficina de Turismo y el ministro Dangui Outuber del anuncio de la nueva ruta con destino directo hacia Sao Paulo, Brasil con Gol Airlines. Estamos muy contentos de la Autoridad de Turismo para anunciar hoy 3 vuelos directos de São Paulo a Aruba con Gol. Yo creo que hay más oportunidades de solamente São Paulo, pero Gol también es un aliado del Abra Group, donde tienes también Avianca, Aerolíneas Argentinas, y ahí también tenemos conexiones ahorita de Buenos Aires a Guarulhos a Aruba. Entonces, para nosotros esto brindará mucho más conexiones para nuestros visitantes y estamos muy contentos con este vuelo nuevo. Lunes, martes y sábados, y los precios que van a comenzar, las tarifas están en $460. Ya están en los websites, puede subir al website de Gol y ya se puede hacer los bookings. Sí, hoy estamos muy contentos con el anuncio que entrante 18 de diciembre de 2024, la aerolínea Gol de Brasil va a tener 3 frecuencias de Sao Paulo a Aruba, 3 rutas directas con una capacidad de 176 asientos. Es seguro, es una buena noticia para el turismo en cuadro de diversificación. Ya estamos diversificando el turismo con diferentes destinaciones nuevas, con diferentes aerolíneas nuevas, y este cuadra con el manejo de visión que estamos ejecutando. Estamos muy contentos, agradecidos, satisfechos con el anuncio muy positivo de Gol, que estábamos negociando un periodo largo con Gol y hemos finalizado la negociación la semana pasada, y por eso este anuncio muy importante. Bueno, mucho esfuerzo, lógicamente. Incluso mencioné hoy que han habido momentos donde no lo logramos. Pues eso todo es parte de negociaciones y de, estrategias que no siempre se logran, pero por lo general lo logramos, sí. Pero tenemos mucho tiempo trabajando en esa conexión con Gol Airlines. ¿Y por qué? Porque Brasil es muy importante. Brasil es uno de los mercados que queremos crecer, de donde queremos recibir más visitantes, fuera de Argentina, Chile y Perú. Y Colombia, Colombia sigue siendo muy importante, el mercado primario en términos de turismo de Latinoamérica para Aruba, pero queremos seguramente ver más crecimiento en los otros mercados, y la conexión con Gol nos permite crecer, en este caso, al mercado brasilero. Las principales ciudades se conectan perfectamente dentro de Brasil a esta conexión que saldrá de Sao Paulo, pero también nos permitirá transportar pasajeros desde el mercado de Argentina. Pues hay 2 mercados claves que logramos así incrementar con la introducción de este vuelo inaugural que se efectuará en diciembre, por ser exacto, el 18 de diciembre. Cambiando de tema, SCOA tiene un programa para los niños que participan en su programa conocido como Prisma. Este programa es ideal para aquellos niños que necesitan el refuerzo de holandés y que de esta manera lo van a poder conseguir y continuar exitosamente con sus estudios. SCOA sabemos que siempre quiere brindar lo mejor para la comunidad y por eso ellos tienen el proyecto conocido como Prisma. La inscripción para este programa de Prisma ya está abierta. Para las personas que de pronto quieren tener a sus niños en este programa, este Prisma es un programa de 1 año que se enfoca en el idioma holandés para poder preparar a los niños que de pronto no hablan holandés lo mejor posible y que de esta forma se integren exitosamente en la escuela regular, en donde sabemos que el holandés es el idioma principal en el currículo. Hemos conocido casos de pronto de padres de familias que son de origen hispano y que lamentablemente no pueden ayudarle a sus niños con las tareas al momento en que regresan a casa porque en su mayoría son en holandés. Es por este motivo que Prisma es un programa especial también para ellos. Les ayudará con el desarrollo académico basado en el rendimiento de aprendizaje de cada niño, pero
pero también ser el desarrollo social y emocional porque es importante para el crecimiento en general. Por ese motivo, para inscribir a su hijo en Prisma, primero visiten el sitio web www.scoa.aw. Deberán hacer clic donde dice Inschrijven y tercero, elegir Prisma. También podrán pasar personalmente a la oficina de SCOA en los horarios de oficina ubicados en Copernicusstraat número 11 de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 p.m. Para cualquier pregunta o también para más información podrán enviar un correo electrónico a aplicación@scoa.aw o también llamar al 523-1800. Recuerden elegir SCOA para un buen crecimiento y desarrollo de sus hijos. Empezamos nuestra ronda internacional con una lamentable tragedia que ocurrió en medio de una boda en Colombia. Allí 2 personas perdieron la vida al momento en que se desplomó el techo, pero también las estructuras de los lados empezaron a colapsar. Según lo que indicaron, este hotel recientemente había sido construido. Así lucía el salón donde se realizó la boda del pasado sábado que terminó en tragedia. El salón, que tenía espacio para 200 personas y a la boda que asistieron 82, en cuestión de minutos quedó convertido en escombros. Mira, todo quedó destruido totalmente. El desplome del techo y de la estructura cobró la vida de Nailet Guerra, de 22 años de edad, quien era dama de honor, y de Saray Michelle Valera, una niña de 12 años. Había gente allá bajo los escombros. El colapso dejó también 30 personas heridas. Prácticamente los aires, todo esto está destruido. Pero, ¿qué pasó con la estructura que parecía estar firme? ¿Quién deberá responderle a las familias de las víctimas? Vamos a empezar a revisar y de la mano con las curadurías qué es lo que está pasando también, porque tenemos que empezar a poner en cintura a los propietarios de estas instalaciones que la utilizan para unos eventos por la cual no fueron construidas. ¿Y quién otorga estos permisos o quién hace controles para estos eventos? Hay que revisar el reglamento de propiedad horizontal y de convivencia, los reglamentos de estos condominios. Todas estas cosas tenemos que empezar a hacer, porque las personas creen que, porque bueno, son propietarios de su casa, campo o su lote, pueden construir y hacer lo que quieran allá, y mire lo que está pasando. Estas tragedias. Por su parte, el administrador del lugar indicó que el proyecto en la Casa Campo no estaba terminado. Hasta ahora no hemos definido porque el proyecto aún no se ha terminado, es un proyecto que está en construcción. Estamos prestando únicamente el servicio del salón, porque el hotel aún está, todo está en construcción, falta por construir el hotel y no hemos salido todavía comercialmente. Y vamos también a una tragedia que ocurrió en Manta, en Ecuador, en medio de un circo, una presentación que se estaban desarrollando y que muchas personas estaban allí. Una balacera quedó grabado en medio de un live a través de las redes sociales. 3 personas perdieron la vida. El crimen ocurrió durante una transmisión en vivo de un show de circo en Manta. En el video se escucharon los disparos del ataque que dejó 2 muertos y 2 heridos anoche. Las víctimas son un asambleísta alterno de Los Ríos por la Revolución Ciudadana, Cristian Emilio Nieto, y su esposa, que lo acompañaba. Así lo confirmó el jefe policial de Manabí, Favari Montalvo. El uniformado señaló que se trataría de una muerte direccionada y que los sicarios fueron a atacar directamente a Nieto, que era el encargado del funcionamiento del circo. Producto de la balacera, las personas que acudieron al espectáculo salieron corriendo de las gradas, desesperadas por refugiarse y también para auxiliar a las víctimas. En el ataque, otras 2 personas resultaron heridas. Una de ellas era custodio del fallecido y el otro un comunicador social que transmitía en redes sociales el evento. Y vamos para las elecciones que se llevaron a cabo este fin de semana en México, en donde por primera vez en la historia una mujer toma el mando del país. El informe es de Celia Mendoza, de La Voz de América. Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. No llegó sola, llegamos todas.
con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. A sus 61 años, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, es la primera mujer que asumirá la presidencia de México. Tras una masiva participación, el Instituto Nacional Electoral, INE, confirmó las tendencias de las encuestas de cierre de urnas. El conteo se realizó en 5.651 casillas que representan un 74.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. Guadalupe Taidey, consejera presidenta del INE, indicó que Sheinbaum obtuvo entre el 58,3 y el 60,7% de los votos, cifras que llevaron a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez a reconocer su derrota. Me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Para la mexicana Abril Flores ya era hora que una mujer llegara a la presidencia, pero reconoce que su apoyo a largo plazo depende de su labor. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué significa el término tecnoestrés? Pucci, Pancune. O Aruba, danos sushi y sleta. Pansigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushi, tera, van unen y van ayudan. Sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deporte y crianza. Se estar aportando. Cultura, el futuro. Se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey, marca ng favorito e yung premio ta guardabo com o P&G Beauty Festival. Compra cualquier tipo de producto ng preferi manera Pantene, Gillette, Old Spice, Secret, Aussie, Herbal Essences, Oral-B, Crest of Ivory. E participa pa gana shopping vouchers de 250 florin cada luna e producto ng gratis. Tour simang na ture punto de venta ronde nos isla. Participa ao mes. Compra 2 produtos de P&G com valor mínimo de 5 florin. Deposita bo recibo original, cubo number e bo número de telefone de caja promocional of mande na WhatsApp line de compra. Visita a Compra LTD riba Facebook para mais informação. Hacibocos, de Florin Card efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que el mundo de la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados. Sin embargo, eso también ha traído consigo algunos problemas frente a la salud mental. Las personas pueden tener el tecnoestrés. ¿Pero de qué tratan? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
La transformación digital y la tecnología llegaron para quedarse y nos ha permitido avances en el trabajo y numerosos beneficios en nuestra vida. Estudios realizados demuestran que el auge en el uso ya sea de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes está generando lo que se llama tecnoestrés. Un estrés en general o un aspecto emocionalmente negativo que nos puede dar cuando estamos expuestos a computadoras y se nos hace difícil o adaptarnos o lidiar con los adelantos tecnológicos en el área laboral usualmente. Y tenemos que diferenciarlo de lo que es lo que más se está viendo hoy en día de la adicción que nos pueden crear los dispositivos como celulares y tabletas, no solo por el entretenimiento que tienen, sino por unos sistemas sofisticados y algoritmos que están creados para lograr una adicción en el usuario. Y es que la adicción se da cuando una persona utiliza cada vez más los dispositivos tecnológicos. Por estar mayor tiempo utilizándolo, o sea porque está haciendo lo mismo que hacen las máquinas de juego al azar, que es crear que el individuo tenga una premiación intermitente variable. Es decir, le están dando lo que desea, aprende de lo que desea y después le dan unos estímulos neutrales y varían la cantidad de premio que le dan. Es decir, la persona empieza poco a poco a buscar ese estímulo cada vez más. Y está hecho tan sofisticado que utiliza herramientas de inteligencia artificial para aprender lo que cada usuario desea y así brindárselo y crear no solo que lo utilice más tiempo, sino que comparta la información y también se vende la información que utiliza el usuario para crear ventas. En el caso del tecnoestrés, este se presenta como los trastornos de ansiedad o depresión, que ahora son más relevantes que nunca, que incluyen, por ejemplo, la tecnoansiedad, que incluye que cuando nosotros estamos expuestos a este trabajo y a estas computadoras y esta tecnología, nos podemos tener unas reacciones como de que se nos acelera el corazón, nos puede subir la presión, podemos sentirnos irritables y lo podemos ver unos cambios físicos y en nuestra salud mental donde aumentan nuestros temores, preocupaciones, miedos y expectativas. Y continuamos con la cuenta regresiva para la Copa América 2024 que todos ustedes van a poder vivir y experimentar a través de las pantallas de Telearuba. Este año la mascota oficial de la Copa América 2024 es Capitán, una simpática águila con los colores de la bandera de los Estados Unidos. Capitán viste una camiseta azul, roja y blanca, al igual que el perrito Striker en el Mundial de 1994, quien también lucía un atuendo muy similar. Pues estos son algunos de los tips de los que será la Copa América 2024 y todos los pormenores, narrativas y muchísimo más lo transmitiremos a través de las pantallas de Telearuba. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este joven que no solamente se viraliza en las redes, pero que también ha tenido una gran acogida en Tailandia por su parecido a un actor de Hollywood, el protagonista de Matrix. Alrededor del mundo muchas personas aprovechan su parecido físico con alguna celebridad para captar la atención y ganar seguidores en las redes sociales. Este es el caso de un joven que vive en Tailandia con su esposa y que se ganó toda la atención por su asombroso parecido con Keanu Reeves, el protagonista de la saga Matrix. Andreas, quien también es conocido como Wons en las redes sociales, reside allí en la provincia muy cerca donde se conoce como Tailandia, en donde junto a su esposa, a quien conoció en una aplicación de citas, fue ella quien le sugirió que se parecía mucho a Reeves y que si se tenía el cabello de oscuro, le parecía aún más. Motivado con esa idea, él decidió transformar su apariencia para parecerse más al famoso actor. Este joven alemán, que se convirtió en influencer en el tiempo, utiliza su semejanza con el actor de Hollywood y no solo para generar contenido viral, sino también para vivir una vida que fusiona lo cotidiano con la notoriedad. El joven se hizo popular en el país y de esta manera generó una amplia publicidad en su puesto de comidas callejero. La presencia de Keanu Reeves vendiendo platos típicos tailandeses provocó un gran atractivo para los curiosos y fanáticos que buscan tomarse una foto o compartir un momento con el doble del actor.
Allí él es conocido no solamente por su parecido, pero también por vender comidas rápidas en la calle. Y si hablamos de historias, recientemente el Real Madrid se coronó una vez más campeón y ante la celebración los merengues, allí muchos de los hinchas estuvieron en las diferentes plazas. En ese momento uno de ellos perdió un celular, uno que también estaba celebrando, al parecer colombiano, se lo devolvió y todos disfrutaron. La 15ª orejona que obtuvo Real Madrid recientemente ha dejado a muchas postales, pero no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. En el caso de un video que está rondando en redes sociales y se ha hecho viral, se muestra allí a muchos jóvenes festejando este gran título. Sin embargo, durante las celebraciones que hicieron los hinchas del equipo merengue en España, un hombre al parecer de ciudadanía colombiana se encontró el celular de un fanático, buscó un punto alto para llamar la atención y con el teléfono en su mano comenzó a preguntar de quién era. De inmediato todos los presentes se concentraron en lo que les decía aquel desconocido, cuando de repente un hombre lo abordó y le hizo saber que el móvil era de él. Lo desbloqueó con el reconocimiento facial. Los comentarios y felicitaciones hacia Alexander Robles, como se identificó el hombre, no se hicieron esperar e incluso para muchos se trató de un caso de honestidad que seguramente no pasó desapercibido. Y llega nuestro recomendado del día para hoy y viene por parte de Frisian Flag y Chocomel porque estamos celebrando el Día Mundial de la Leche. Frisian Flag quiere invitar a todos los niños de Aruba a celebrar el Día Mundial de la Leche. Este próximo domingo 9 de junio en el Neptali Enríquez Park de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La entrada es totalmente gratis y allí los niños podrán participar en competencias de pinturas, Dino Jump, tendremos la granja holandesa, juegos populares, muchos premios y más. Así que invitamos a todos los niños de Aruba para que vengan y celebren el Día Mundial de la Leche con Frisian Flag. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y el protagonista es un perrito que se convirtió allí en la estrella de la pasarela del reciente certamen de Miss Universe en Colombia. Allí él se paseó campante deleitando a los presentes. Recientemente, durante el certamen de Miss Universe Colombia 2024, un tierno perrito se robó el show y los corazones de todos, al parecer de repente en la pasarela. El evento realizado en el Centro de Convenciones Puerta de Oro en Barranquilla, en donde competían 30 de las mujeres más bellas del país, representando diversos departamentos. La adorable escena fue captada en video y rápidamente se volvió viral en las redes. En la grabación se puede ver al perrito corriendo y paseándose por toda la pasarela ante la sorpresa y la alegría de los presentes. Allí este video ya ha acumulado más de 500,000 reproducciones y un sinfín de comentarios de muchos celebrando el divertido momento. Y los dejo con estos médicos que allí empezaron a ponerse paranoicos al momento en que vieron una araña en la sala de rayos X. Las imágenes se viralizaron. Un video que muestra la cómica reacción de dos médicos al enfrentarse a una araña en un consultorio de rayos X ha capturado la atención de millones. El incidente ocurrió en el consultorio de los rayos X en donde trabajaban estos médicos. Mientras llevaban a cabo su rutina diaria, una araña de tamaño considerable apareció repentinamente desde el borde de una puerta. El video publicado allí capturó el momento exacto de la aparición y la sorpresiva reacción de los galenos. Al notar la presencia de esta araña, los médicos tomaron un cable de una máquina cercana y lo utilizaron para intentar eliminar la amenaza. Sin embargo, el pequeño insecto no se dejó intimidar y en lugar de huir, corrió rápidamente hacia ellos. Ese giro inesperado provocó un momento de pánico que quedó registrado en este clip. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo les damos las gracias como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en las redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.